Secretario General, querido ministro, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis. Hoy, en vísperas de Fitur, tenemos la gran satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al secretario general de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, Mr. Taleb Rifai, al que va a presentar el ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria. La tribuna es suya, señor ministro. Distinguidas autoridades, señoras, señores, muy buenos días. Para mí supone un gran honor tener la oportunidad de poder presentar en el día de hoy a alguien muy relevante en el mundo del turismo a nivel internacional, como es nuestro amigo, el señor Taleb Rifai. Taleb Rifai es secretario general de la Organización Mundial de Turismo y de formación es arquitecto, pero a lo largo de su dilatada trayectoria profesional ha desempeñado distintas responsabilidades tanto en el ámbito de lo público como en el ámbito de lo privado. En su país, en Jordania, ha sido miembro del Gobierno, ha sido ministro de Turismo, de Información, de Cooperación Internacional, ha encabezado distintas delegaciones oficiales de carácter económico a Washington, en el Fondo Monetario Internacional, pero también ha tenido experiencia en el ámbito del sector privado. Por tanto, estamos ante alguien cuya trayectoria, tanto en el sector privado como en el público, le más que avalan para la responsabilidad que desde el año 2010 tiene al frente de la Organización Mundial del Turismo. Una organización, como saben todos ustedes, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas y que tiene su sede en Madrid. Cuestión de no menor importancia, teniendo en cuenta que el turismo para la economía española es el primer sector de nuestra actividad. 11 de cada 100 euros que se generan en nuestra economía vienen del sector turístico. Por tanto, estamos hablando de uno de los motores de la economía española y, además, uno de los motores que a lo largo de estos últimos años de dificultades, sin embargo, ha venido mostrando también un buen comportamiento. Un buen comportamiento desde el punto de vista fundamentalmente de lo que son las visitas internacionales. Nuevamente, en el año 2012, hemos vuelto a tener un número muy elevado de turistas internacionales, cerca de 59 millones de turistas, aproximadamente unos 58,7 millones, lo cual da una muestra de la fuerte pulsación del sector, aunque bien sabemos que una parte de estos flujos se han debido no tanto a factores endógenos como a circunstancias exógenas. Y el reto del sector turístico en España debe ser basar nuestra competitividad no en lo que ocurra fuera, sino en todo aquello que seamos capaces de hacer dentro. Y esa es la razón por la cual, a lo largo del año 2012, el Gobierno tomó la iniciativa de negociar con el conjunto de las comunidades autónomas, también con las empresas del sector turístico, una hoja de ruta, una herramienta, un instrumento que, bajo la denominación de Plan Nacional Integral de Turismo, pudiese marcar los objetivos, las estrategias, las acciones y las medidas que conjuntamente y a lo largo de los próximos años deberemos tomar para intentar que ese aumento en las corrientes turísticas previsto en el mundo de cara a los próximos años pueda tener también un impacto positivo en lo que es el sector turístico español. De
Desde el punto de vista de las previsiones de la Organización Mundial del Turismo, hay una estimación de un crecimiento de un 4 a un 5% en las corrientes turísticas de cara a los próximos años. Eso quiere decir que después de haberse llegado al turista 1.000 millones en el año 2012, muy probablemente en el umbral del año 2020 estaremos en un entorno de unos 1.400 a 1.500 millones de turistas. España tiene que estar preparada para poder obtener una parte de lo que es ese incremento. Y estar preparado significa muchas cosas, pero fundamentalmente significa hacer un gran esfuerzo de promoción, y promoción no solo en los mercados que son nuestros mercados convencionales, aquellos que ya nos conocen, sino también en aquellos mercados emergentes que cobran una pujanza creciente como mercados emisores de turistas. Pero también será muy importante que desde el punto de vista de las decisiones públicas de promoción podamos contar con el criterio, no solo la opinión, con el criterio y el poder de decisión del sector privado. Y esa es la razón por la cual el Gobierno, dentro de ese Plan Nacional Integral de Turismo, ha tomado como una de las acciones fundamentales el incluir al sector privado como miembros del Consejo Asesor de Tour España para que participen directamente con su experiencia en lo que es el conjunto de decisiones de la política de promoción turística en España. Vamos a seguir trabajando para que el sector del turismo siga siendo un sector motor y un sector de referencia en la economía española. Y lo vamos a hacer en el convencimiento de que el conjunto de la política económica que estamos desarrollando dará sus frutos más pronto que tarde. No podemos decir, en el momento que hoy estamos, que España esté ya en la recuperación económica. No lo podemos decir porque hay indicadores que nos impiden hablar en esos términos. Pero lo que sí podemos decir, porque hay indicadores que, en cambio, sí nos lo permiten, sí podemos decir que a principios del año 2013 hay cosas que están sustancialmente mejor de lo que estaban hace un año. Lo podemos ver fundamentalmente con la tendencia de las emisiones, tanto públicas como privadas, que se están llevando a cabo. Los mercados confían más en España, los mercados tienen más confianza en España y esa es la razón por la cual, junto con la política económica que llevamos a cabo, tenemos el convencimiento de que más pronto que tarde la recuperación será una realidad. Eso sí, persistiendo en el signo de la política económica que llevamos a cabo y dentro de la cual el sector turístico tiene una importancia fundamental. Termino reiterando mi gratitud al señor Taleb Rifai, a nuestro conferenciante, por toda la labor que hace al frente del turismo mundial y particularmente por esa extraordinaria amistad y relación que tiene con nuestro país y que hace también que la historia del turismo en España sea una historia de éxito. Con todos ustedes, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Gracias. Muchas gracias, ministro Soria, por su amable introducción. Muchas gracias a la organización. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Señoras y señores, queridos amigos, muchas gracias a todos por su asistencia. I apologize if I... Me disculpo porque voy a hablar a partir de ahora en inglés. De otro modo no podría hacer justicia al bellísimo idioma de este país. Ministro, es siempre un placer y un honor asistir a un acto con usted. Con la cartera tan importante que usted tiene, bueno, pues estamos viendo con mucho interés la labor de promoción tan importante que están haciendo con respecto al sector turístico. Como he dicho varias veces, es usted una brisa de aire fresco dentro de una situación realmente triste, ¿no?, en sentido económico. Así que gracias
por el interés que muestra nuestro sector y por estar aquí esta mañana. Nos reunimos justo antes de que se empiece a celebrar un evento turístico muy importante, 33 años de Fitur en Madrid. Fitur se ha convertido en un hito en la historia de este país y en la historia del turismo mundial. Y estamos deseosos de que empiece Fitur la próxima semana. Espero verles a todos participando activamente en Fitur, al igual que lo harán muchas delegaciones de muchos países y muchos embajadores que están aquí hoy, que asistirán al Fitur de este año. Pero hoy mi intervención va a versar sobre la economía del turismo, no sobre Fitur. Y bueno, ahora que pasamos páginas de lo que ha sido un año muy difícil en términos de crecimiento económico, donde sigue habiendo mucha incertidumbre que aumenta y no disminuye, a pesar de esto, muchos de nosotros vemos el año 2013 con cierta inquietud. Un informe reciente del foro World Economic Forum habla de los riesgos para la economía mundial. Por un lado, la brecha mundial y, por otro lado, la deuda pública insostenible. Son riesgos reales ambos, pero si me permiten, yo quisiera añadir otro riesgo muy importante, muy grave, que es las tasas de desempleo tan elevadas que tenemos no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Creo que debemos ser realistas. La situación económica global sigue siendo muy frágil. La inestabilidad se mantiene sobre todo en la eurozona. Hay más de 200 millones de parados en el mundo actualmente, según la OIT, la Organización Mundial del Trabajo. La OIT dice también que en las próximas décadas serán necesarios 600 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos 10 años. Eso simplemente para mantener los niveles de crecimiento económico y la estabilidad económica. Es un reto importante. Sin embargo, hoy yo estoy aquí para argumentar que, a pesar de estos retos, a pesar de esta época tan difícil que estamos atravesando, hay fuerzas que están actuando y que, si se utilizan adecuadamente, podrán transformar el panorama mundial económico, dándole una forma diferente. Y espero poder demostrar estos argumentos de la forma más clara posible en mi alocución de hoy. Porque entre todas estas fuerzas, y nombraré algunas de ellas, los viajes, el turismo, que yo represento con tanto orgullo, es una de esas fuerzas. De hecho, ministro Soria, cuando usted asumió sus responsabilidades hace unos meses, la primera vez que estrechamos nuestras manos, me dijo usted que la única buena noticia de la economía española tiene que ver con la industria del turismo. Y ya le he comentado muchas veces que estoy de acuerdo con usted. Mi primera hipótesis es la siguiente. El mundo se ha transformado de forma fundamental en las últimas décadas y se ha transformado en un mundo irreconocible. Y me gustaría hablar de tres fuerzas muy importantes que han contribuido a esa transformación. Es muy común oír hoy que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, de redes interconectadas, donde se producen movimientos de capitales, de ideas, de seres humanos. Y hoy vivimos, de hecho, en la era de la circulación, del movimiento de las personas. Este movimiento, esta energía es lo que llamamos globalización. Pero esta globalización, soportada por todas estas cifras y fuerzas, no es solamente el resultado de un mundo más globalizado. Algunos de estos sectores son los motores de la globalización. Y permítanme enumerar tres transformaciones muy importantes que se han producido en las últimas décadas. Una de ellas es lo que llamamos la revolución de la tecnología de la información y las telecomunicaciones. La informática, las tecnologías de la información han transformado nuestra vida, haciéndola irreconocible. Hoy, desde la intimidad de nuestros teléfonos móviles, podemos hacer cualquier cosa. Nuestros hijos ya no hablan unos con otros, chatean, se envían mensajes de texto, whatean, y todo lo hacemos a través de las tecnologías de la información. Cuando hace 10 años hubo una amenaza, la amenaza en el año 2000,
de que se produjera un desplome, ¿no?, por el cambio de siglo, el mundo entró en pánico porque nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en dependientes de las tecnologías de la información para dirigir nuestras vidas. Y esta es una fuerza que reconocemos que ha cambiado nuestras vidas, haciéndolas irreconocibles. La segunda revolución, como yo la llamo, es las tendencias de la revolución urbana. Un 50% de las personas del mundo viven hoy en ciudades. Para el año 2030, Habitat, nuestra organización hermana, prevé que habrá 5.000 millones de personas viviendo en las ciudades. La gente se desplazará cada vez más y vivirá cada vez más en ciudades, y eso va a cambiar nuestra forma de vivir, de sentir y la cultura en la que vivimos y operamos. Estas dos tendencias y revoluciones son fáciles de reconocer y no creo que podamos negar que han tenido y seguirán teniendo un gran impacto en nuestra vida actual y en nuestra vida futura. Pero quiero decir que hay una tercera revolución, en mi opinión, que se está produciendo entre nuestros ojos, pero que no reconocemos. Me refiero a la revolución de los viajes. Esta es la era de los viajes. La gente se está desplazando como nunca lo ha hecho antes en la historia de la humanidad. En el año 1950, solamente había 22 millones de viajeros o turistas, como los podríamos llamar, que cruzaban fronteras internacionales anualmente. Hoy, en el año 2012, el ministro Soria y yo, en el mes de diciembre, celebramos el turista 1.000 millones. O sea, pasamos de 22 millones a 1.000 millones en pocos años, en 60 años. Es una gran revolución, algo que no deja de crecer y de proseguir. Pero no reconocemos estas cosas hasta que nos topamos con ellas. El año 2011, cuando hubo el problema de las cenizas volcánicas en Islandia, el mundo se quedó parado. Si nos impiden viajar, bueno, hace 2 o 3 semanas los aeropuertos de Londres, París y otros lugares de Europa quedaron paralizados. Y cuando ocurre eso nos damos cuenta de hasta qué punto el viaje se ha convertido en parte de nuestra cultura, ¿no? Igual que nos dio miedo el cambio de siglo, igual que Sandy amenazó a una gran ciudad como Nueva York y amenazó nuestra forma de vida urbana, cuando se nos niega la posibilidad de viajar o cuando se altera nuestra posibilidad de viajar, se altera nuestra vida. Y esto demuestra que esta es la era de los viajes. Los datos y los hechos son evidentes también desde otros puntos de vista. Hay pocos lugares hoy que no se visite. Prácticamente cualquier lugar del mundo, dejemos girar el globo y vamos a poner el dedo ahí. Pues se puede llegar ahí en poco tiempo, donde encontraremos una cara sonriente, un guía turístico, un restaurante, un hotel, algún lugar donde visitar. En cualquier lugar del mundo hay algo que visitar. Los viajes hoy se han convertido en algo esencial en la vida de las personas. Y para entenderlo un poquito mejor, yo siempre hago referencia a algunos datos que tenemos en la OMT que indican que en el año 2050, el año en el que yo nací, de hecho, hace 60 años, probablemente un 75% de las personas del mundo no habían viajado en toda su vida, aparte de un radio de 100 kilómetros. La mayor parte de la gente nacía en un lugar y vivía y moría en ese mismo lugar. Y ahora hemos llegado a 1.000 millones de turistas, aparte de millones también de turistas nacionales. El ministro Soria y yo recibimos la semana pasada al ministro de China, al ministro de Turismo de China, que vino a Madrid y tuvimos una serie de conversaciones y negociaciones muy fructíferas y nos dijo que hay 2.900 millones de turistas nacionales registrados en China. Imagínense, gente que ha salido de su estancamiento y que se está dedicando ahora a desplazarse. Hoy es una industria de 2,3 billones de dólares en cuanto a ingresos. Es la tercera industria más importante del mundo, que representa más de un 6% de las exportaciones mundiales, más de un 60% de la exportación de servicios y que emplea a
un alto porcentaje de las personas que trabajan en turismo. Muchísimos millones de puestos de trabajo que han sido creados por el sector del turismo. Como dijo el ministro, en España las exportaciones han representado 60.000 millones de dólares. España es el segundo país en ingresos de turismo en el mundo. Europa en general recibe un 52-53% de los turistas mundiales. Son cifras impresionantes, pero lo más importante es el impacto de estas cifras y de estos datos en nuestra vida diaria, ¿no? A nivel de puestos de trabajo, de oportunidades de negocio, de pymes, de renovación urbana, de infraestructura y de desarrollo en términos generales. Y su contribución a la conservación y la promoción de los recursos naturales y culturales de cualquier país, bueno, pues viene en gran parte del turismo. Pero el fenómeno más importante de esta revolución de los viajes de que estamos hablando aquí es el modo en que está afectando al equilibrio mundial. Está claro que se trata de una industria sesgada hacia las economías emergentes que se han beneficiado enormemente de este flujo de ingresos y distribución de riqueza a través de la industria del turismo. Hoy, un 48% de todos esos billones de dólares que da el turismo va a países en desarrollo, ¿no? Y esto es crucial para la agenda de desarrollo de todos estos países. En nuestro estudio, Turismo 2030, prevemos que para el año 2030 un 60% del turismo mundial, de los ingresos del turismo mundial, va a ir a los países en desarrollo. La tasa de llegadas de turistas en las economías emergentes va a ser de un 4,4%. Va a ir aumentando un 4,4% anualmente comparado con un 2,2% en las economías más establecidas y maduras. Las cifras seguirán creciendo, pero las tasas de crecimiento hablan a favor de las economías emergentes. Por lo tanto, esta transferencia voluntaria de fondos, que es la más importante del mundo, porque es una transferencia que va de personas a personas, vemos que está fluyendo de norte a sur y de occidente a oriente, lo cual es un fenómeno muy importante porque ofrece opciones a economías, a países que de otro modo no tendrían muchas opciones, aunque tienen una gran abundancia de atractivos y recursos naturales y no naturales. En este contexto, hoy me gustaría compartir con ustedes 5 razones muy importantes por las que nosotros defendemos que hay que asignar o dar más atención, más prioridad a nivel nacional e internacional al turismo, al igual que cualquier inversión en cualquier campo atractivo merece la pena, las naciones, los gobiernos deben invertir en lo que tiene sentido, en este caso el turismo. Voy a enumerar esos 5 puntos brevemente. Primero, el turismo crea puestos de trabajo a una tasa superior a otros sectores. Y es cierto, en la Unión Europea podemos ver que siempre se han creado puestos de trabajo del sector turístico en un 2 y pico % por encima a otros sectores, ¿no? Crea puestos de trabajo el turismo a una velocidad más rápida, a una tasa superior, pero además crea puestos de trabajo en paralelo y en otros sectores de servicios. La OIT, la Organización Mundial del Trabajo, ha establecido que un puesto de trabajo en el sector del turismo, un puesto de trabajo directo creado en la industria del turismo, crea 1,4 puestos de trabajo adicionales en otros sectores complementarios, con lo cual, si vosotros creáis un puesto de trabajo en turismo, se están creando muchos más puestos de trabajo, 2 y pico. Si se abre un hotel, se están creando 240 puestos de trabajo si hay 100 directos. También con los autobuses y con la gastronomía local, con el vino, se están creando puestos de trabajo. Cuando se compran productos nacionales, se están garantizando puestos de trabajo. Cuando los turistas duermen en hoteles, cuando se compran sábanas para un hotel de una fábrica local, todo esto crea puestos de trabajo y todos esos servicios interconectados son muy importantes. En segundo lugar, el turismo es uno de los sectores económicos más resistentes. Veamos, en los últimos 10 años
Ha habido solo 3 ocasiones en las que el turismo bajó. Es decir, cuando digo bajó, me refiero a que no creció más que en años anteriores. El primer año fue el año 2011, donde bajó solo un 0,5%, pero luego volvió a aumentar un 6 y pico por ciento el año después, en el año 2002. La siguiente vez fue el año 2003 con SARS, la epidemia de gripe aviar que afectó a todo el mundo. Ahí cayó un 1% el turismo, pero el año siguiente volvió a subir un 3 y pico, un 4%. Y la última vez fue en el año 2009, cuando se produjo la crisis económica más grave que hemos presenciado en la última generación. Y ahí cayó el turismo casi un 4%, un 3,8%. Pero hemos vuelto a repuntar y hemos vuelto a las mismas tasas y al mismo nivel de crecimiento. En el año 2010-2011 crecimos un 6, un 7%. En el año 2012 parece que hemos crecido un 4%. Nuestras cifras, nuestros datos serán oficiales la próxima semana en preparación para Fitur y anunciaremos los resultados del año 2012 justamente durante Fitur. Muchos países de todo el mundo se han enfrentado además a problemas a nivel nacional. En el año 2010 y 2011, sobre todo en el año 2011, Oriente Medio y el norte de África experimentaron un tsunami político que cambió el rostro de la región y de todo el Mediterráneo. Egipto y Túnez, 2 grandes países de turismo, pues sufrieron una gran caída en su turismo, pero han vuelto a la normalidad ahora, aunque no lo crean. En realidad están un 5 o 6% por debajo de las tasas normales de antes del 2010. O sea que es una industria que sabe cómo remontar los problemas, porque es una industria flexible, que sabe adaptarse y porque la gente quiere seguir viajando. Lo que hacen es esperar. A lo mejor no viajan hoy, pero viajan mañana. Tercero, el turismo reduce la pobreza y apoya o fomenta el desarrollo. Un 45% de las exportaciones en países en desarrollo en servicios vienen del sector del turismo y de los viajes. El sector del turismo y de los viajes ha sido reconocido oficialmente por Naciones Unidas y por la comunidad internacional, y así se afirmó el pasado mes de junio en la Conferencia de Desarrollo Sostenible Río+20 en Brasil. Fue reconocido, como digo, como un elemento sustancial, importantísimo para el desarrollo. De hecho, es un agente del desarrollo el turismo. Y es el petróleo, el gas, los diamantes que no se acaban. O sea que estamos hablando de una herramienta de desarrollo que apoya y ayuda a la reducción de la pobreza y fomenta el desarrollo. En cuarto lugar, el turismo puede ser y será uno de los principales contribuyentes a una economía más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Naciones Unidas publicó el año pasado un informe, Transformación hacia la economía verde, donde identificaba el turismo como uno de los 10 sectores que, si se gestiona bien y si se utiliza bien, puede contribuir a la transformación hacia una economía ecológica o verde. Y cuando hablamos de bien gestionado, nos referimos a que cuando tocamos un lugar, lo mejoramos. El desarrollo en el sector del turismo debe ser un desarrollo que transforme el status quo haciéndolo mejor desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Pero en quinto lugar, y lo más importante, el turismo puede y de hecho contribuye a la paz mundial, haciendo un mundo donde hay más entendimiento, donde las brechas culturales pueden cicatrizar. No se pueden tener sentimientos de resentimiento, animosidad hacia personas que has conocido y visitado. El año pasado, en el país de Armenia, un buen amigo, periodista español, dijo algo que me gustaría compartir con ustedes. Este periodista era un periodista de guerra que había viajado por todo el mundo y se levantó en un momento dado y dijo: viajar me ha hecho una mejor persona, me ha convertido en una persona mejor. Y es verdad que los viajes nos hacen ser mejores seres humanos, nos ayuda a abrirnos, a sentir, a comer
las bebidas de los demás, a bailar sus bailes, a escuchar su música. Eso nos hace ser mejores seres humanos. Y no hay una forma más poderosa de unir el mundo que haciendo que la gente estreche sus manos y se conozca. Es la mejor política de desarme que se puede llevar a cabo y la mejor diplomacia blanda que se pueda utilizar jamás. Estos son los 5 elementos que quería presentarles hoy para demostrar mi argumento. Pero ahora, permítanme que concluya intentando dar algunos ejemplos de si realmente estamos reconociendo esto o no y qué tenemos que hacer desde el punto de vista de aumentar la conciencia pública. Y es eso. Ese es el motivo por el que viajo por el mundo y hablo con gente tan distinguida como ustedes para explicar lo que está ocurriendo ya. Aquí en España el Gobierno ha identificado el turismo como principal sector de exportación desde que asumió usted su cargo hace unos meses. Su colega de China, su homólogo chino, que les visitó la semana pasada, bueno, China ha identificado el turismo como un pilar estratégico muy importante. Y cuando esto se hace en China, bueno, pues esto hace que todo vaya en una dirección. Es uno de los 5 pilares y eso significa que todos se deben caminar así. O sea que es muy importante que seamos conscientes de ello. Yo he tenido el privilegio y el honor de visitar Portugal hace unas semanas, su país vecino, y tuve una reunión muy interesante con su presidente. Y me sorprendió gratamente ver que solo hace 2 semanas después de mi visita, cuando el presidente hizo una llamada a los embajadores, al cuerpo diplomático, les dijo a los embajadores: quiero pedirles 2 cosas de cara al 2013. Primero, que intenten aumentar las exportaciones, que aumenten la inversión extranjera y que, por favor, traigan a más turistas a Portugal. Este mensaje me gustaría que fuera repetido por muchos líderes y dirigentes de todo el mundo. De hecho, ya está ocurriendo. Y así se acordó en Río +20, donde 2 párrafos importantes se añadieron a la declaración final, y las voy a citar aquí. El turismo puede contribuir sustancialmente a las 3 dimensiones del desarrollo sostenible y está muy relacionado con otros sectores, con lo cual puede crear buenos puestos de trabajo y generar oportunidades de desarrollo. El verano pasado, en Los Cabos, México, donde se reunieron los líderes del G20, por primera vez en su declaración final incluyeron la siguiente declaración: el papel del turismo y de los viajes como vehículo de creación de puestos de trabajo y desarrollo económico es crucial. Y se comprometieron estos dirigentes a facilitar y a eliminar las restricciones a los viajes, visados, etcétera, para fomentar esta industria. Señoras y señores, en conclusión, mi mensaje es que tenemos que trabajar unidos para que legisladores y políticos, sobre todo el sector público, se den cuenta de la importancia de esta nueva economía. Y permítanme concluir definiendo lo que queremos decir cuando hablamos de nueva economía. El término nueva economía fue acuñado, como sabrán, en el año 90 para describir la evolución de una economía basada en el sector manufacturero, una economía basada en los servicios. Pero yo hoy quiero decir que vivimos en una nueva economía. Hay una nueva oleada de sectores de servicio que está afectando nuestra forma de vida y a nuestras economías de una manera que ni siquiera reconocemos. Y quisiera nombrar algunos de ellos: el turismo, los viajes, la cultura, los deportes, las industrias creativas, el diseño industrial, la moda. Todas estas industrias o sectores están creando más puestos de trabajo, están generando más orgullo nacional, están dando más esperanza a las personas que muchas de las otras industrias o sectores tradicionales. No hay más que ver hasta qué punto un mes de torneos en un país como África ha transformado la imagen del país. Y no solo eso, sino el espíritu de África. Los ingresos, el dinero, los puestos de trabajo que se crearon a través del deporte, que yo llamo una industria. O sea que estos nuevos sectores deben ser reconocidos. Señoras y señores, con más de 1.000 millones de personas que viajan internacionalmente cada año y 5.000 millones que se desplazan nacionalmente y muchos más millones que trabajan en el sector, mi mensaje es que no podemos hablar de un nuevo modelo de desarrollo
y de recuperación, sea como sea, sin hablar del turismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general. Muchas gracias, señor ministro. Empezamos ya por las preguntas. Señor Rifai, Constantino González le dice, ustedes van a presentar dentro de unos días, en el marco de FITUR, el barómetro OMT del turismo mundial. Además de lo que ya ha dicho en su intervención, ¿podría adelantarnos algo sobre los resultados del turismo internacional de 2012 en el marco de una crisis que afecta singularmente a Europa y a España? ¿Puede darnos algunas previsiones sobre el año que acaba de comenzar? ¿Y cuáles son las tendencias actuales, cuáles son las variantes, las variaciones que están ocurriendo en el ranking de países por atractivo y número de visitantes? I'll do it immediately. Thank you so much. Muchas gracias. En el público está mi jefe de comunicaciones, mi jefa de comunicaciones, y estoy seguro de que se enfadaría conmigo si revelara datos antes de que ella nos dé permiso a hacerlo la próxima semana con ocasión de FITUR. Y para ser justo, me gustaría reservarme estos datos y estos detalles. Y, por cierto, además no están finalizados todavía. Estamos concluyendo estos datos en estos momentos. Así que discúlpenme si no entro en demasiado detalle. Lo único que puedo hacer es darles alguna idea general. El año 2012 ha sido un buen año porque el año anterior hubo un crecimiento del 6 y pico %. Por lo tanto, el 4% de crecimiento que prevemos para este año, y la próxima semana les daremos más detalles, se sumará al 6 y pico % de crecimiento del año 2011, con lo cual estamos hablando de un crecimiento importante. Los dos elementos más importantes del año 2012 a nivel mundial son, por un lado, que Asia ha remontado, Asia que tanto sufrió en el año 2011, el acontecimiento tan trágico de Japón contribuyó a una recesión del turismo importante el año 2011. Los dirigentes, sin embargo, el año 2012 mejoró la situación en Asia y, de hecho, superaron el crecimiento del resto de Europa en el año 2012. Europa también ha salido bien parado, sobre todo Europa Central y del Este, donde la cosa ha ido mejor que en Europa del Sur y Europa Occidental. Europa del Sur, que se benefició marginalmente, pero sí se benefició de forma sustancial por la transferencia de turistas de Oriente Medio y el norte de África en el año 2011, 7 y pico millones de turistas que iban a ir al norte de África y que fueron redirigidos por agencias de viajes y turoperadores al sur de Europa. Bueno, pues esto no se ha repetido este año por la recuperación del norte de África, que ha sido importante. Hombre, no han vuelto a la situación anterior, pero han remontado bastante y esto ha afectado un poquito al sur de Europa. Sudamérica ha tenido buenos resultados en general. Centroamérica ha estado dentro de la media mundial y Norteamérica ha seguido con su crecimiento pequeño, pero bueno. En cuanto al año 2013, prevemos una tasa de crecimiento un poco más moderada, menos de un 4%, pero siempre por encima del 2 y pico %. Prevemos que en las dos próximas décadas la tasa de crecimiento anual va a ser de aproximadamente un 3,3%. Sigue siendo importante porque eso significa que añadimos una media
de 40 a 42 millones de viajeros internacionales anualmente. Eso de aquí al año 2030. Por lo tanto, yo creo que es suficiente con esta información y me gustaría invitarles a todos los que estén interesados a venir a Fitur y a escuchar de primera mano un análisis más detallado de estos datos. Secretario General, acerca de España en particular. Y en este tema, y solo en este tema, invitaría también al señor ministro para que nos comentara su opinión y su perspectiva. Señor Rifai. Definitivamente me gustará oír la intervención del ministro Soria. Permítame decir un par de cosas en términos generales. La semana pasada, como fue una reunión muy importante la que se celebró entre el ministro de Turismo de China y el ministro de Turismo y Energía de España, el señor Soria, bueno, está claro que estamos hablando de dos países, un gigante mundial, que es China, que el año pasado envió casi 80 millones de turistas al extranjero, y otro país, otro gigante, otro gran reservorio de conocimiento, de innovación, de experiencia y de know-how, que es España. 180 años de experiencia en el sector turístico. Esto es algo difícil de encontrar en otros lugares del mundo. Así que, independientemente de lo que ocurra con el turismo en España, hay que recordar que tienen aquí una tradición, una historia. Saben cómo hacer turismo bien aquí en España. Y esto siempre será un colchón de seguridad para España, una red de seguridad. España ha tenido resultados impresionantes a pesar de la situación tan difícil en términos económicos. Sigue habiendo crecimiento en el turismo aquí en España. Probablemente es uno de los pocos sectores que crece en Europa y concretamente en el sur de Europa. Tenemos algunos datos más detallados, pero bueno, creo que sería mejor que estos datos o este análisis sobre los resultados lo presente el ministro, ¿no? Lo único que quiero añadir en este sentido es que estamos encantados de que se haya hecho un énfasis consciente en la importancia del valor que tiene España en el sector turístico. Me refiero al aspecto cultural que está adquiriendo mayor prominencia y que está permitiendo diversificar el producto turístico en España de una manera que no se hacía lo suficiente anteriormente. Pero, si me lo permite, me gustaría ahora pedir al ministro que, por favor, nos dé su opinión y añada lo que acabo de decir. En primer lugar, el año 2012 y el año 2011 han sido años de buen comportamiento, como todos ustedes saben, del sector turístico en España. Es verdad que veníamos de 2 años, los 2 años anteriores, 2010 y 2009, que habían tenido comportamientos ciertamente negativos, ¿no? Todo ello en cuanto al, digamos, turismo desde el punto de vista de las visitas internacionales, porque si consideramos lo que es el turismo interior, ciertamente no podemos decir que haya tenido un buen comportamiento, porque siendo cierto que en el año 2012 los españoles hemos incrementado el número de viajes interiores que hemos hecho, no es menos cierto que eso ha sido compatible con un menor número de pernoctaciones, porque o bien las estancias han sido más cortas o bien porque hay una parte de los turistas nacionales que han optado por otro tipo de alojamientos distintos a los hoteleros convencionales, ¿no? Bien sean con familiares, con amigos y con demás. Esta última realidad es fruto fundamentalmente de la situación de la economía española, es decir, el consumo de turismo pues depende fundamentalmente de los niveles de renta disponible, depende del consumo general y, por tanto, es un reflejo de la situación de la economía española, que, por lo tanto, en la medida en la que se asienten las bases de la recuperación y esa recuperación sea una realidad en el consumo, en la inversión, en el crecimiento y haya una traducción al empleo,
lógicamente eso también tendrá que tener un reflejo en lo que es la actividad turística nacional. Y en cuanto a la internacional, yo creo que hay tres factores fundamentalmente que pueden incidir y que van a incidir favorablemente. El primero de ellos es, digamos, la situación de las economías de aquellos mercados emisores convencionales hacia España. En la medida en la que no haya un empeoramiento en la economía europea y puedan mantenerse los niveles de renta disponible compatibles con el consumo turístico europeo, no tendría por qué existir un retroceso en las corrientes turísticas hacia España. En segundo lugar, en relación a lo que ha comentado el secretario general, también deberíamos poder esperar incrementos de cierta consideración, aunque es verdad que a partir de valores absolutos más pequeños y, por tanto, en la cifra global, pues tampoco tendrían un gran impacto, pero sí en términos relativos, incrementos en la afluencia de turistas internacionales hacia España procedentes de esas economías emergentes, fundamentalmente de Rusia y de China. Es importante, a lo que ha aludido el secretario general, el interés creciente que las autoridades chinas manifiestan en torno al sector turístico y en torno a la realidad de que un creciente número de chinos salen de China a hacer turismo y, por tanto, lo que un país, una economía como España puede obtener como beneficio. Y luego, yo creo que un tercer factor que nos hace ser, digamos, con todas las cautelas, pero nos hace ser optimistas respecto a la evolución del sector turístico es, como les decía antes, la creciente imbricación del sector privado en lo que son las decisiones de política de promoción en España, que estoy seguro que nos van a ayudar a que esas decisiones sean mejores y que al final pues tengan una traducción también en las corrientes turísticas. ¿Algo por su parte, señor Rifai? Seguimos con otros temas. Naciones Unidas ha dado su respaldo a la OMT en su propuesta a los Estados miembros para que adopten estrategias y políticas que aboguen por el ecoturismo como elemento clave para seguir luchando contra la pobreza. José Antonio Fernández Cuesta, de la revista TAP, dice cómo la OMT ayuda y define las políticas para promover el ecoturismo y el desarrollo sostenible entre los países en cumplimiento de la resolución citada de la ONU del 21 de diciembre pasado. Muchas gracias. Se trata de una pregunta muy importante. Y es correcto, sí, el pasado mes de septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York aprobó unánimemente una resolución para promover el ecoturismo y el turismo sostenible como medio para promover el desarrollo sostenible, ¿no? Como agente o motor de desarrollo sostenible. En la OMT, ¿cómo estamos promocionando esto? Bueno, nuestra esencia, nuestra existencia tiene que ver con el turismo sostenible. El mandato de la OMT dice que la OMT fue creada por Naciones Unidas para promover el turismo sostenible y accesible. La única manera de definir el turismo es como sostenible, turismo sostenible, así es como lo entendemos. Si el turismo queremos que tenga, si el turismo tiene un efecto negativo en el medio ambiente, la cultura o la sociedad o la economía, como ocurre algunas veces por la distribución injusta de ingresos, bueno, pues eso es algo que no nos gusta nada y que no queremos fomentar. La única manera de abordar el turismo es haciendo que el turismo nos haga mejores personas, que podamos vivir en un mundo mejor. Y para ello hemos desarrollado lo que llamamos indicadores de sostenibilidad. Tenemos 10 indicadores de sostenibilidad que promovemos mundialmente. También hemos fomentado el concepto de los observatorios. Estamos creando observatorios en muchas partes del mundo que llamamos observatorios de turismo sostenible y que intentan tomar el pulso y llevar estos indicadores de sostenibilidad del nivel teórico al nivel práctico, ¿no? Y se han ubicado en lugares donde se documenta todo. Se declara un lugar donde se quiere crear un observatorio, ministro, y ese observatorio documenta, identifica
cada árbol, cada vida importante que hay ahí, cualquier tipo de fauna o flora importante, se monitoriza el número de personas que visitan ese lugar y diariamente se ve cuál es el impacto de los visitantes en ese lugar, ¿no? Hay muchos proyectos en los que estamos trabajando en materia de sostenibilidad y uno de los más importantes que fue mencionado antes y que se ha llevado a cabo en la ciudad de Palma de Mallorca, que es lo que llamamos soluciones energéticas para hoteles. Hemos desarrollado un toolkit electrónico, una herramienta electrónica que, si es adoptada por hoteles pequeños y medianos, puede reducir el consumo de energía en un 20% en los hoteles y contribuye además al uso de energías renovables en un 18%. Se ha puesto a prueba en varias ciudades europeas y una de esas 5 ciudades europeas ha sido Palma de Mallorca. Y podría enumerar muchos otros proyectos e iniciativas que estamos llevando a cabo en este sentido. Pero, como decía, lo más importante es que la esencia, la existencia del espíritu de nuestra organización es precisamente ese, cerciorarnos de que el turismo contribuye al desarrollo sostenible a nivel medioambiental, a nivel social y a nivel económico. Secretario General, una de las preocupaciones de la organización que usted dirige, uno de los objetivos, se refiere a la accesibilidad como ventaja competitiva en los destinos turísticos. Juan Miñana le pregunta, ¿cómo está cambiando, en su opinión, la sensibilidad de los operadores y de los países receptores para reducir las barreras a los discapacitados? ¿Qué experiencias y buenas prácticas puede compartir con nosotros esta mañana? Hemos desarrollado un programa bastante importante de accesibilidad para promover los derechos de las personas con movilidad limitada, para que puedan disfrutar de la vida. Y me gustaría animarles a asistir a un acontecimiento muy importante que se va a celebrar junto con Fitur y en colaboración con la Fundación 11. Se trata de un tema sobre el que hemos escrito mucho y hemos ido acumulando mucho know-how, junto con muchas asociaciones hoteleras y muchos hoteleros de todo el mundo. Hemos desarrollado una serie de estándares o normas, pero no solo con hoteles. Los hoteles son bastante avanzados en este sentido porque, bueno, hay directores responsables con los que se puede hablar y luego se puede regular a través de licencias o a través de inspecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante cuando hablamos de accesibilidad hoy va más allá de los hoteles. Los lugares que se visitan, las zonas al aire libre, el hecho de que la gente debe poder desplazarse, disfrutar de los museos, de atracciones al aire libre, y esto es mucho más complicado, pero estamos desarrollando poco a poco una serie de guías, de normativas, de reglas, y como muchos de ustedes sabrán, como Organización de Naciones Unidas, no tenemos la posibilidad de obligar al cumplimiento de nuestras orientaciones o manuales, ¿no? Tenemos poder moral para decir así es como se deben hacer las cosas, pero luego cada autoridad nacional, a nivel nacional o a nivel municipal o regional, es la que tiene que incorporar estas orientaciones y estas guías en sus legislaciones. Y es esto lo que intentamos hacer, ¿no? Fomentar que se haga. Día a día vemos que cada vez la actitud es más receptiva por parte de las distintas administraciones a nivel nacional, regional y municipal. De People Matters dice, al menos en España el turismo no atrae a los mejores profesionales. ¿Qué puede hacer la industria para competir por los mejores? ¿Cree que el talento que requiere el turismo es distinto? La observación, bueno, tiene su base, ¿no? Estamos luchando con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para mejorar la calidad de los puestos de trabajo del turismo. Tenemos que acercarnos más a los niveles internacionales de la OIT cuando hablamos de horas extra, cuando hablamos de derechos de los trabajadores y muchos otros de las normas y demás, porque para atraer a gente de más talento es importante que el trabajo sea más atractivo. Y el trabajo en el turismo
Puede ser atractivo, por supuesto, muy atractivo, puede ser apasionante, estimulante, pero al mismo tiempo puede ser un trabajo que no disfruta de las mismas cualidades que tienen otros puestos de trabajo. Y ese es un gran reto al que nos enfrentamos y que estamos intentando resolver con nuestros amigos de la OIT. Pero dicho esto, el turismo, por definición, es una profesión de imaginación e innovación. Intentamos hacer que el mundo sea mejor, más atractivo, más feliz, más bello. Y para eso hace falta gente que realmente aprecie este hecho y que contribuya a hacer el mundo un mundo más atractivo. Igual que cualquier otro trabajo de otros sectores, también tiene sus rutinas, sus frustraciones, pero está claro que el turismo, al igual que otros de los sectores a los que me referí en mi introducción, esa nueva ola de sectores, de servicios, el turismo, al igual que esos otros sectores, requiere un nivel avanzado de innovación y de imaginación. Sin eso, nos quedaríamos estancados. Y, de hecho, muchas empresas están sufriendo ahora, bueno, las que más están sufriendo porque no se han subido al carro de la innovación y de la creación de nuevos productos. La gente viaja porque quieren ver algo nuevo, porque quieren ver algo diferente, porque quieren cambiar su vida. Y para eso tenemos que adelantarnos y ofrecer los productos que satisfagan esas necesidades. Ese es el tipo de cualificaciones que tiene este trabajo, pero luego hay muchas otras complicaciones que tenemos que resolver, como dije antes. Cuando hablamos de la calidad del trabajo en sí y la seriedad de muchas autoridades nacionales en todo el mundo, es necesaria para que vean que los trabajos en el mundo del turismo son tan importantes como en cualquier otro sector. Y así es como se deben percibir a nivel público. Gracias. El próximo día 31, y también en el marco de FITUR, se celebrará el Foro de Inversiones y Negocios Turísticos para África, que organizan la Casa de África y FITUR con el respaldo de la Organización Mundial de Turismo. Le pregunta a Carmen Arcas qué expectativas de desarrollo tienen ustedes en los destinos africanos y de Oriente Medio y cómo creen que impactará su posible desarrollo en las cifras de visitantes a otros destinos como países de atractivo y España en particular. Estamos organizando por cuarto año consecutivo este foro de inversión para África durante FITUR. Y quiero dar las gracias a nuestros socios de FITUR por apoyarnos en este sentido. Cada vez más ministros, más hombres de negocio y mujeres de negocios vienen de África a este foro porque se ha convertido en un foro apasionante. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque, sin duda, África y Oriente Medio son los mercados del futuro. Esto puede sonar un poco irónico, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, sobre todo en Oriente Medio y en África. Pero lo cierto es que, a pesar de todo lo que estamos comentando aquí, visto desde una perspectiva más amplia, África es la única región del mundo en el año 2009, cuando nos afectó la crisis mundial a casi todas las regiones, fue la única región que no tuvo un crecimiento negativo. El resto de las regiones del mundo bajaron en términos turísticos y África aumentó un 3,5%. Claro, seguimos hablando de una base nominal muy pequeña, ¿no? Los visitantes a África no son más de 55 o 56 millones. Estoy hablando de la África subsahariana, no del norte de África, porque el norte de África está más avanzado. Menos de un 6% del turismo mundial. Pero a la tasa de crecimiento que estamos viendo ahora, en las próximas 2 décadas, África se va a convertir en el lugar a tener en cuenta. Y es un lugar donde hay una abundancia enorme de recursos aún sin tocar y sin aprovechar. La tendencia a mayor estabilidad en África, a pesar de que haya bolsas de riesgo en algunos lugares, está aumentando y así ha sido en las últimas 2 décadas. Se está convirtiendo en un continente cada vez más establecido en términos de estabilidad política, ¿no?
Y hay algunas historias de éxito. El este de África, por ejemplo, está viendo cómo aumenta el turismo. Países como Kenia, Tanzania, incluso las islas de la costa este, como las Seychelles o Mauricio, que están en auge. Sudáfrica está funcionando muy bien. Incluso países como Ruanda, un país pequeño, muy serio, pero muy decidido a fomentar el turismo. O sea que hay muchas historias de éxito en África. Oriente Medio es otra cuestión. Oriente Medio tiene una historia que no desaparece. Egipto era un destino que ya se visitaba hace 5.000 años. No hace 50, hace 5.000. Y seguirá siéndolo, independientemente de lo que pueda ocurrir. La gente seguirá visitando Egipto, seguirá visitando Túnez. Incluso, bueno, por primera vez, los nuevos líderes libios están llamando a nuestra puerta y diciendo, bueno, hemos estado muy tranquilos hasta ahora, pero queremos hacer algo. Y nuevos actores de Oriente Medio que no hay que olvidar. Me refiero a los estados del Golfo, que han conseguido tener mucho éxito en el turismo de una forma diferente. Han conseguido redirigir los recursos tan importantes del gas y del petróleo y ahora están atrayendo muchos visitantes. Estamos hablando de turismo, destinos de turismo importantes. Incluso en el año 2011, cuando Oriente Medio tuvo, bueno, y cuando se produjo la primavera árabe, no todo bajó en Oriente Medio ni en la zona. Los estados del Golfo crecieron en el año 2011. O sea que la suma global en Oriente Medio no fue tan negativa. Por supuesto, en el año 2012 pues, fue más impresionante aún. Pero bueno, son dos regiones muy importantes y esa es la razón precisamente por la que ahora estamos organizando esta reunión con Casa África y prestando especial atención a estas dos regiones. Angulo dice, ¿qué metas se han propuesto ustedes para fortalecer el turismo en América Latina, zona en la que esta industria es un motor de desarrollo económico para las comunidades? ¿Qué papel está teniendo España y sus empresas turísticas en esta zona? Sudamérica en particular ha tenido resultados muy buenos y constantes en los últimos 4 años. Países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia. Colombia es una historia de éxito impresionante. Ha conseguido convertir un problema en una oportunidad, donde el único riesgo es que te quieras quedar allí a vivir. Si lo proclaman ellos. Latinoamérica, por lo tanto, es una estrella en auge, ¿no?, en el panorama mundial. Parecido a como era Asia hace 10 años, diría yo. El hecho de que la clase media esté aumentando en países como Brasil y Argentina, por ejemplo, está contribuyendo enormemente a que aumente el turismo de misión y de llegada. Brasil creció muchísimo, un 52% en cuanto a turistas que salieron de Brasil, el mayor crecimiento del mundo, y sigue continuando esta tendencia. O sea que Sudamérica está yendo muy bien. Y debo decir, en relación con España, que las inversiones españolas en Sudamérica y en Centroamérica, aunque más en Sudamérica, son cruciales y muy importantes. Y me parece que ha sido algo muy correcto lo que han hecho. Hace una década y media, las principales cadenas hoteleras, operadores, inversiones, bueno, pues eran españolas y establecieron vínculos muy estrechos. Y claro, hay otro tipo de afinidades que no hace falta comentar. España y Portugal, en particular, son dos países que son beneficiarios y pueden ser aún más beneficiarios del crecimiento en Sudamérica y en Latinoamérica, porque España y Portugal son la puerta de entrada a Europa para los latinoamericanos, desde muchos puntos de vista, no solo en términos de aviación, sino en términos de inversiones, etcétera. Cualquier visitante a Europa procedente de Latinoamérica tiene que hacer una parada en España o Portugal antes de dirigirse a otro país. Y eso es natural, es bueno, es sano, es
beneficioso además para todo el mundo. Centroamérica sigue luchando un poquito, tiene más dificultades, pero se están tomando medidas serias para avanzar. Es realmente increíble. La Organización de Países Centroamericanos, sobre todo Qatar, esta organización ha conseguido crear muchas sinergias. Y si añadimos esto al Caribe, donde hay agentes importantes también, vemos que estos tres grupos, Sudamérica, Centroamérica y Caribe, unidos, constituyen una nueva fuerza, un nuevo motor importante del turismo mundial de cara al futuro. Tiempo para muchas más cuestiones. En alguna ocasión usted ha advertido que la política de austeridad financiera que se ha visto obligada a adoptar la OMT por la crisis durante los 4 últimos años y los 2 próximos podría tener un impacto negativo en el ejercicio de las responsabilidades y funciones que tiene asignadas su organización. ¿Puede hacerse, secretario general, más con menos recursos? ¿Qué objetivos o puntos en su acción podrían correr peligro a causa de la crisis y de las consecuentes medidas de austeridad y congelación de presupuesto? Esta pregunta se la hace Sonsoles Contreras. No estoy muy seguro de si he entendido bien la pregunta. No sé si se refieren a nuestra organización o a la situación general. Si se refiere a nuestra organización, estamos en la misma situación que el resto del mundo y del resto de organizaciones. Si hay recortes en España, nosotros también tenemos recortes. Pero estoy orgulloso de decir que, aunque somos la organización más pequeña de la ONU, por reconocimiento de Ban Ki-moon, somos la más eficiente. Trabajamos con menos y haciendo más. Y no lo digo porque yo represente a la OMT, sino porque soy orgullosa de la gente con la que trabajamos. Aquí en Madrid trabajan con nosotros 52 nacionalidades, gente que trabaja en la familia de la ONU. Se trata de una organización, la OMT, que trabaja un presupuesto mínimo. Cada persona realiza 2 o 3 trabajos, pero nos gusta hacerlo así, disfrutamos y somos muy conscientes de que, bueno, se debe a la situación global, pero por otra parte, la austeridad, este debate de austeridad o gasto es un debate que no quisiera abrir ahora que está terminando este magnífico desayuno del que hemos disfrutado juntos. Creo, y hemos hablado de ello, ministro, en varias ocasiones, creo que debemos tener un claro equilibrio entre austeridad y crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento nos referimos al gasto, porque cualquier extremo, en cualquiera de estas dos direcciones, puede tener consecuencias graves. Y cualquier economista del mundo, y yo no soy economista, eso está claro, les dirá que sin gasto hay poca posibilidad de estimular la economía. Pero sin políticas responsables, por otra parte, en el gasto público en particular, corremos el riesgo de poner en peligro el futuro de las próximas generaciones. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Don Ernesto Mata, presidente del Consejo Asesor de Abertis en Madrid, va a despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible el Foro de la Nueva Sociedad. Muchas gracias. Pues en nombre de la Fundación Abertis y de su Consejo de Administración, deseo dar las gracias al Foro Nueva Sociedad por invitarnos a sponsorizar un acto como este y también a felicitar, como siempre, a su presidente por su bien hacer. También deseo dar las gracias al presentador, nuestro conferenciante, José Manuel Soria, ministro, que con tan pocas palabras ha hecho un perfil tan completo del conferenciante. Y por último, también agradecer al conferenciante el contenido de sus palabras por habernos revelado una cantidad de datos referente al turismo que sinceramente no eran tan conocidos, por lo menos en lo que se refiere a mi parte, ¿no? Y pues hombre, todas las consecuencias colaterales que tiene el turismo. Yo me quedaría con dos puntos de su conferencia. El número 5, que dice que el turismo contribuye a la paz, es importantísimo. Y por último, esa pregunta o esa aseveración que le hizo ese periodista, que dijo que travel made me a better person, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias.